amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El próximo domingo 3 de septiembre los perredistas celebrarán su consejo político, discutirán sobre el Frente Amplio opositor, Frente Amplio democrático, así como se denomina, y también el cambio de dirigencia nacional. Se espera una discusión, dicen, muy dura al interior del partido. Hay militantes que no quieren la coalición electoral con la derecha, con Acción Nacional para 2018, y quieren un líder, dicen, que respete los estatutos del partido. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD. Ángel, gracias por estar aquí con nosotros en Dinero y Poder. Antes de Sorbera, Macario Esquetino, buenas noches. Ángel, ¿qué pasa al interior del PRD? Por un lado, esta idea de ir caminando rumbo al Frente Amplio democrático, opositor, cada quien lo maneja con otra denominación, por un lado, y en paralelo, esta discusión sobre quién tiene que dirigir al partido durante este periodo. Y en medio de esto, la salida, disidencia de gente que dicen, vámonos con Morena porque el bueno es López Obrador. Bueno, antes que nada, Ernesto, Erra, Macario, muchas gracias por la invitación. Comentarte que efectivamente el próximo 3 de septiembre el PRD va a tomar una definición importante, sobre todo en dos temas. Lo que tiene que ver con la construcción del Frente Amplio Democrático, es este llamamiento del PRD a entender que la polarización y la fragmentación del voto no ayuda en estos momentos a México, que ningún partido político puede decir que representa al 100% de la sociedad y que por eso se necesita construir un proyecto mayoritario. Principalmente de lo que se trata es de modificar el régimen político. Nosotros en el PRD creemos que el sistema presidencial está agotado. Lo vemos hoy en el gobierno de Peña Nieto, cómo está rebasado por todos los problemas que tiene, y de lo que se necesita es de poder modificar, democratizar la estructura del poder. Algunos dicen terminar la transición política democrática que empezó en el 2000 con la alternancia, y lo que aquí creo yo por donde debe caminar el país es efectivamente por el cambio de régimen, pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario, pero para eso se necesitan construir mayorías políticas y sociales. La construcción de una mayoría es conformar por primera vez en la historia del país un gobierno de coalición. Es una herramienta innovadora que se utiliza en otros países del mundo y que nos permitiría a distintos partidos políticos generar un programa de gobierno, generar una coalición legislativa que genere mayorías y que podamos pasar de un régimen presidencial a uno parlamentario. A veces, y podríamos comentar con el auditorio, es ¿de qué serviría un régimen parlamentario? Los ciudadanos podrían decir qué diferencia hay entre un presidencial y uno parlamentario. Nosotros creemos que en el tema de combate a la corrupción, la transparencia, es mucho mejor un régimen parlamentario. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en el socavón de Cuernavaca. Es decir, si el gabinete dependiera de que lo ratificara el Congreso y no el presidente, en estos momentos Gerardo Ruiz Esparza estaría separado de su cargo, porque el Congreso lo hubiera separado, presentado ante una autoridad por homicidio doloso, por dos mexicanos que murieron en en un hecho de corrupción evidente sobre el tema del socavón, y por supuesto que enfrentaría la justicia. En estos momentos los miembros del gabinete dependen solo del Poder Ejecutivo, que protege en este caso al secretario de Comunicaciones y Transportes. Tiene que ver con esta visión de que ampliar el poder político, donde las fuerzas políticas podamos conjuntarnos en este gobierno de coalición, y es algo que seguramente el Consejo Nacional avalará por una gran mayoría el próximo 3 de septiembre. Es muy interesante la idea esto de pasar a otro régimen. Creo que puede ser importante porque en el que estamos no está funcionando, pero lo importante sería saber por qué no está funcionando. Yo no estoy totalmente seguro que pasar a un régimen parlamentario pudiera ser una buena idea, pero bueno, esa es una discusión académica. Creo que nuestro problema más importante en México son los gobernadores. Y eso es lo que yo creo que habría que encontrar cómo resolver. Y no sé si esto lo estén incorporando en la discusión. Es importante esto porque hay que recordar que los gobernadores manejan más presupuesto que el gobierno federal, son los responsables de la seguridad, que es uno de los grandes problemas de México y no lo han resuelto. Y fueron los gobernadores los que llevaron a Peña Nieto a la presidencia, los gobernadores del PRI, los que hoy ya no tiene, por cierto. De hecho, si sumamos a los gobernadores de PAN, PRD, que serían los dos principales actores del frente, pues tienen más gobernadores que los demás partidos. Entonces, ¿cómo pensar a los gobernadores en esta dinámica? Considerando que pues algunos de los gobernadores del PRD que quieren ser candidatos, así que diga uno, son una maravilla, pues no. Comparto, Macario. Creo que parte de esta definición es cómo
el poder presidencial se cree que tiene muchas atribuciones y la realidad es que no es así. Es decir, ya no es aquel presidencialismo del siglo pasado en donde el presidente mandaba. Nuestra discusión principalmente con López Obrador tiene que ver con eso. López Obrador lo que busca es regresar al presidencialismo fuerte en donde el presidente está por encima de los poderes y es el que ordena la vida pública. Creo yo que la pluralidad es parte del escenario político en México y en el caso de los gobiernos estatales, la idea de los gobiernos de coalición también está ahí. Es decir, es como el Congreso local también es responsable de las políticas públicas, como el Congreso local, digamos, no solo estaría vigilante en temas de presupuesto y cómo no solamente los gobernadores como señores virreinales pueden hacer lo que se les antoja en sus estados. Yo creo que involucrar al Congreso en la definición de las políticas públicas pudiera ayudar a mejorar esta corresponsabilidad y a que los gobernadores no se sintieran con el poder absoluto en cada uno de sus estados. Ángel, por ahí decían que primero es el programa y luego es el candidato. Pueden ponerse de acuerdo en hacer un frente amplio y lo pueden avalar los dos partidos más importantes, ustedes y el PAN. Pero la definición de un candidato aquí sí se vuelve crucial en términos de que yo no me puedo imaginar un escenario donde ustedes avalen a un candidato panista ni a los panistas avalando a un candidato perredista. Más allá de que puedan o no generar... ¿hay gente que pueda tener estas características específicas para liderar un proyecto de esta naturaleza? Yo creo que sí hay gente, yo creo que hay la voluntad. Yo creo que aquí el Frente Amplio Democrático, como tú lo dices, Ernesto, nos podemos poner de acuerdo en los programas. El Frente Amplio Democrático va más allá de una alianza PAN-PRD. Estamos invitando a otros partidos políticos como Movimiento Ciudadano u otros que están en proceso de definición, pero también lo más importante es que estamos invitando a la ciudadanía a participar. Creo que ha tenido un buen recibimiento en los círculos académicos. Yo he visto comentarios de muchos intelectuales, incluidos los aquí presentes, que no ven mal un tema de un gobierno de coalición en la discusión. Yo he visto a Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, viendo que por ahí pudiera ser el camino. El propio Juan Ramón de la Fuente ha manifestado su deseo de participar en el Frente Amplio. Creo que el tema de la definición del candidato, una vez que tengamos el programa legislativo, tendrá que ser cómo en una mesa nos conjuntamos tanto los candidatos independientes o ciudadanos que estamos llamando a participar en este Frente Amplio, los candidatos de los partidos políticos y definimos un método por etapas que permita que el candidato que abandera el Frente Amplio Democrático, que tendrá que ser electo a más tardar la primera semana de enero, es decir, pueda contar con el respaldo de todos los demás candidatos. Yo creo que aquí tiene que ir por delante el interés de México y por supuesto está demostrado además que cuando hay alianzas amplias, los ciudadanos votan por ellas. Nos ha faltado gobernar digamos, de mejor forma, pero lo que sí es que son alianzas muy importantes donde el 80% son ganadoras. Ahora, a ver, ahí tienes esta alianza que tendría que ser además, tendría que incluir a los candidatos a gobernador, diputados, senadores. No vas a poder armar un frente solamente para presidente y combatir en el otro, es imposible. Sí. Eso les queda claro. Pero ahí hay otros dos elementos que creo que son todavía más complicados. Uno es la definición propia dentro del PRD de quién va a dirigir al partido para hacer esto. Esto es un elemento. Y el otro, la relación con Morena y López Obrador, en donde a cada rato, pues 2, 3 o 5 diputados van saliendo. Esta estrategia de Morena y López Obrador de ir minando a un PRD, diciéndoles son míos, para que al final terminen, según su lógica, pues simplemente apoyándolos porque no tienen otra alternativa. Sí, creo yo que quien se va con Morena, creo que ya la gran mayoría tomó una definición de estar aquí o estar del otro lado. Nos habíamos enterado en las últimas semanas que iba a haber una gran desbandada de la bancada, que iban a ser 22 diputados federales y luego se fue achicando que siempre no, que siempre 12, que siempre 8. Al final fueron 6, pero de esos 6, 3 tenía un año que se habían ido con López Obrador. Yo creo que él está calentando el ambiente para su evento del 3 de septiembre diciendo que hay una desbandada. Han ingresado otros diputados de otros partidos al PRD, un diputado federal de Chiapas, 5 diputados locales en Tabasco, pero evidentemente que cuando se habla de rupturas, eso es mucho más mediático. Yo creo que la discusión al interior del PRD está muy clara. La gran mayoría
quiere un Frente Amplio Democrático que genere legitimidad al próximo gobierno. No podemos nosotros, o no nos vemos en el escenario que el próximo presidente gane la presidencia con el 28% de la votación. Si vota el 60% estaría ganando con un 14, 16% de legitimidad. Pero no solo eso, sino que en las cámaras estaría sacando el 28% de la Cámara de Diputados y el 28% de la Cámara de Senadores. Yo creo que eso lo tiene claro el PRD, Ezra, y la gran mayoría, el 90% del Consejo Nacional avalará esa definición. ¿Quién va a dirigir el PRD? Es una excelente pregunta también. El PRD va a ir a definir su ruta interna. Vemos nosotros dos escenarios muy claros. Uno es que esta dirección actual de Alejandra Barrales continúe para enfrentar el proceso electoral, y si algún miembro de la dirección nacional, sea la propia Alejandra, que busque ser candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, o la secretaria general Beatriz Mojica, que busque el Senado en Guerrero, ahí, digamos, el Consejo Nacional estaría nombrando a sus dirigentes que pidieron renuncia. El otro escenario es que efectivamente el 3 de septiembre el PRD decide emitir una convocatoria para nombrar consejos electivos en todo el país. Esta dirección duraría un año en el encargo, para que el Instituto Nacional Electoral hiciera la elección interna del PRD como en el año 2014, cuando fue electo Carlos Navarrete, y ahora sí pudiéramos tener una dirigencia de 3 años. Se han mencionado buenos candidatos, creo se ha mencionado al compañero Vladimir Aguilar, al compañero Camerino Márquez, también me han mencionado a un servidor, y bueno, nosotros estaremos a lo que defina finalmente el Consejo Nacional. El PRD es un partido que define por mayorías, con discusión, pero finalmente el 3 de septiembre veremos cuál de esos dos escenarios es el que se concreta. Por lo que acabas de decir, no van a ir en coalición para la Ciudad de México. Claro que sí. En la misma coalición, pero con un candidato también nombrado bajo el mismo esquema. Sí, digamos, la elección de los candidatos en los gobiernos va después de la elección del candidato presidencial. La idea, como decía Ezra, es ir en todas las elecciones locales, candidatos federales, a los 9 gobernadores con esta Frente Amplio Democrático, y yo creo que ahí debemos ir con los candidatos mejor posicionados para poder retener, en este caso, la Ciudad de México, que en todas las encuestas una coalición amplia es sumamente competitiva, y no por nada el canto de las sirenas de algunos precandidatos de Morena es que vengan a gobernar con el PRD, porque ellos ya midieron claramente que las alianzas amplias son veneno puro, tanto para el PRI como para Morena. Y lo que nos dicen los ciudadanos, por lo menos en la elección de hace 2 meses, es que las opciones ganadoras son las que hacen alianza. Lo vimos en el Estado de México, lo vimos en Nayarit. Los partidos políticos que hicieron alianzas amplias son los que se llevaron la victoria. Los partidos políticos en lo individual generan derrotas. Decías que en los primeros días de enero sería límite para tener candidato presidencial, pero la definición del frente, informar al INE, la coalición y demás, es una fecha anterior, ¿no? Sí, noviembre. no, la tercera semana de octubre, a más tardar, los partidos políticos tendrían que manifestar su decisión de ir en coaliciones amplias. La experiencia que tuvieron en el Estado de México, ahorita que haces referencia, en donde pues, las encuestas iniciales le daban 5 o 6% al PRD y terminaron, pues yo no he visto a un partido celebrar tanto un tercer lugar como ustedes, quedando con 16%. 17.8. 17.8. Por favor. No, es el IVA. ¿Sienta o no sienta un precedente para la elección del Yo año? creo que siendo un precedente, en primer lugar, de que todos aquellos agoreros interesados en decir que el PRD no tiene futuro, pues están equivocados. Hay una base perredista muy importante. Sacar 1 millón de votos en el Estado de México no es sencillo. Yo creo que el PRD demostró que tiene estructura, que tiene convicción, pero creo que lo más importante es que el PRD debe de entender cuál es su papel en este momento. El papel del PRD es definitorio para la elección presidencial en el 2018. No es un tema de votos, es un tema estratégico, porque el PRD puede definir quién pudiera ser el próximo presidente de la República. Y lo que el PRD tiene que pensar es más en los ciudadanos. Es importante la militancia en los partidos de izquierda. Somos un partido democrático. Hay algunos pequeños personajes que no quieren la alianza con el PAN, pero la gran mayoría está pensando en ir en un Frente Amplio Democrático. Y lo más importante, el PRD tiene que pensar en qué dicen los ciudadanos. Y los ciudadanos dicen que hay que hacer alianzas amplias. Los ciudadanos dicen que hay que cambiar este régimen político y confían en los partidos que logran, digamos, conjuntar esfuerzos y no en partidos con una lógica sectaria que creen que ellos solos pueden gobernar al país. Finalmente, ¿tienen la idea de que no habrá una fractura mayor en el PRD a la hora de la alianza?
Pues yo creo que no, yo creo que estamos muy claros. Cuando dimos el posicionamiento, el llamamiento al Frente Amplio Democrático, estuvieron presentes los gobernadores, diputados, coordinadores, Por ahí senadores. bien, Izquierda Democrática Nacional se vaya. Bueno, yo creo que ellos tienen una posición, un día dicen una cosa, un día dicen otra, un día dicen que tal vez se van del PRD y otro día destapan a la senadora Dolores Padierna como posible candidata del PRD a la ciudad. Yo creo que ellos se han beneficiado mucho de las alianzas con el PAN en los estados y entonces yo creo que van a acompañar este esfuerzo. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente de este proceso. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ezra, Macario, Ernesto, muchas gracias. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Las cifras económicas del país fueron buenas en el primer semestre del año. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en ese lapso el Producto Interno Bruto del país registró un avance de 2.3%. El INEGI informa que el crecimiento del segundo trimestre 2017 fue de 3% a tasa anual. Datos buenos, Ernesto Macario, la verdad es que una economía mexicana que finalmente, tanto en el sector exportador como en el interno, se maneja bien, crece a niveles aceptables, nada que ver con lo que teníamos a principio de año y con una dinámica que también genera niveles de empleo que están muy por encima de lo que uno hubiese previsto. Sí, la verdad es que son muy buenas cifras, sorprendentes de acuerdo con el escenario que se planteaba al inicio del 2017, con amenazas externas muy fuertes, con un proceso de incremento de la inflación brutal por el impacto del crecimiento de los bienes energéticos, especialmente gasolinas, gas, electricidad, que pues todo el mundo pensaba que iba a mermar sustancialmente esta capacidad de crecimiento del consumo privado. No ha sido el caso. La verdad es que las exportaciones han contribuido enormemente por la vía de un crecimiento manufacturero y una penetración muy importante del mercado estadounidense. Las manufacturas están creciendo 3.7%. Hace muchísimo tiempo no se veía esa dinámica de crecimiento de un sector muy importante para la economía mexicana, al tiempo que los servicios en general están creciendo a tasas superiores al 4%. Sí se ha desacelerado un poquito el consumo privado, bueno, es normal, pero no ha entrado en terreno negativo, lo cual pues era de esperarse al inicio del año. Todos estos factores al mismo tiempo están contribuyendo a un crecimiento de la economía mexicana de 2.3% semestre contra semestre, exactamente lo que creció la economía en el 2016. Se mantiene esta tendencia, pero con una composición brutalmente diferente. Durante el 2016, la única estrellita marinera era el consumo privado. Durante el 2017 están ahora las manufacturas contribuyendo para tener un equilibrio más balanceado. Yo te diría, el único factor de detrimento brutal sigue siendo la minería. La minería verdaderamente es un desastre entre Pemex, en términos de lo que es extracción de petróleo, que viene cayendo a tasas del 10%, y la minería no petrolera, que también trae una tasa de decrecimiento del 10%, híjole, si quitamos ese sector, la economía mexicana estaría creciendo a tasas superiores al 3% semestre contra semestre. Y de hecho, creo que esto es más o menos evidente. Los estados que dependen mucho de petróleo se están hundiendo al 10% precisamente. Ese es el dato que tenemos, por ejemplo, de Campeche. En Tabasco es un poquito menos malo el golpe, pero de cualquier manera estamos hablando de contracciones muy serias. Y esto significa que el resto del país está creciendo a un ritmo bastante interesante. Hay un detalle en esto, que bueno que las manufacturas están tomando, digamos, el crecimiento en este momento, porque el consumo, creo que vamos a notar que se va a ir rezagando, creo que de manera importante, porque la inflación no cede. Y el dato de hoy de inflación, 6.6%, en donde la mayor parte del golpe está ocurriendo en alimentos. Esto significa que las personas de ingresos más bajos resienten una tasa inflacionaria todavía mayor a esta cifra. Y esto, bueno, me parece que va a ir probablemente rezagando un poco el consumo, pero como tenemos esta
dinámica en manufacturas, el crecimiento pues tal vez pueda sostenerse. Es mayor de lo que pensábamos porque llegamos a pensar que esto iba a ser terrible por las amenazas del señor Trump, que ya vimos no tenían mayor importancia. La última que hizo el martes tuvo un efecto en el tipo de cambio de 5 centavos. Eso es lo que vale la palabra de Trump. Entonces, bueno, por ese lado ya hay que estar tranquilos. Los otros problemas no los hemos resuelto. Construcción lleva mucho tiempo que no está funcionando bien y ahora, bueno, el caso del petróleo sí es una tragedia. Una tragedia. Tal vez un sector que habría que destacar dentro del sector servicios es el turismo. El turismo trae un empuje verdaderamente importante, restaurantes, hoteles, tanto interno como externo, que también hacía muchísimo tiempo no se veía, y regionalmente también está teniendo pues un parteaguas. La dinámica de crecimiento de Baja California Sur por el polo de Los Cabos, de Jalisco con Puerto Vallarta y de Quintana Roo con Cancún y la Riviera Maya es muy por encima del promedio nacional, y ahí el sector turismo y mucho del sector construcción y desarrollo están teniendo y impactando favorablemente a regiones del país pues que están aledañas, por ejemplo Quintana Roo ahí a Campeche, y no tiene nada que ver la dinámica de un estado como lo es Quintana Roo a lo que está pasando en Campeche. Este cruce sectorial con la parte regional sí está causando una cosa que en muchas regiones y países del mundo a lo largo de muchos años hay una confluencia en términos de la dinámica de crecimiento entre los estados que componen un país. En México se está abriendo brutalmente esta brecha. Desde hace un buen rato está esta dinámica y bueno, hablamos ahorita de petróleo y comparado con turismo, comparado con manufacturas y dónde se ubican, pero hay regiones que no se especializan en un sector en específico y que crecen cada vez menos, marginalmente están cerquita del 0.5%, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que no tienen una vocación productiva muy específica y que hacen que esta brecha se magnifique en el tiempo. Ahora, uno podría pensar que a partir de esta realidad, este segundo semestre del año tendría la posibilidad uno de sostener, en términos de exportación, parecería que, bueno, a menos que hubiese algún sobresalto en el tema Estados Unidos y la propia economía norteamericana, que quién sabe qué va a pasar en la medida en que pues no tienen presupuesto, no sé qué van a hacer, si va a cerrar este hombre el gobierno como tal. Cerrarlo quiere decir trabajar a medias. Si finalmente la economía del país más poderoso del planeta pudiese entrar, si no en una recesión, sí en un crecimiento mínimo, esto le puede pegar, por un lado, por supuesto, a la economía mexicana, y por otro lado, el hecho de que México pues tiene que entrar en un carril de lo que llamamos año electoral, y esto sí puede, digamos, complicar este escenario que en otras condiciones uno podría decir, bueno, pues esto está ya encarrilado para un segundo semestre con un crecimiento constante, ¿no? Bueno, llevamos 8 años de crecimiento, 8 años sin tener un solo trimestre negativo, entonces lo primero que yo pensaría es, pues así vamos a seguir, no hay ninguna razón para que caiga. ¿Cuáles son los riesgos importantes que yo percibo en el corto plazo? El gran riesgo es octubre, ¿no? Ya hemos platicado muchas veces, es un mes de alta volatilidad porque se hacen entregas de los resultados trimestrales de empresas en las grandes bolsas de valores. Yo sí creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la estacionalidad que hace que la gente actúe de una manera distinta durante octubre, pero además en esta ocasión se junta que Estados Unidos tiene que elevar el techo de deuda en ese mes y tienen que decidir el presupuesto. Ninguna de las dos cosas está resuelta, no hay el liderazgo presidencial para poder enfrentar este proceso y eso va a complicar las cosas. Y tenemos además China. China en octubre debe anunciar, puede ser octubre o inicios de noviembre, van a anunciar el recambio para la segunda parte del gobierno de Xi Jinping, donde yo sigo creyendo el señor va a quedarse, no va a hacer lo normal de estar 10 años e irse. En consecuencia, esto va a meter muchísimo ruido en un mercado que está sufriendo, el mercado chino, que todo el mundo ha creído que era una maravilla, está totalmente claro, es una inmensa burbuja especulativa que en algún momento tiene que tronar. Entonces, sí vamos a tener en octubre esta fuerte presión que pudiera complicarnos la vida aquí. No sabemos en qué dirección se va a mover, eso sí. Hay un elemento adicional que es el precio de las materias primas, vinculado precisamente a esta posible desaceleración de Estados Unidos, posible reventón financiero de China. Pues los precios de las materias primas se van a quedar en un nivel extraordinariamente bajo.
y no van a recuperar los niveles que se tenían en el 2014. ¿A quién perjudica eso? En muy buena parte a América Latina. No a México, separado de América Latina, que se especializa precisamente en esta vocación de productos agropecuarios y materias primas hacia adelante. Híjole, pobre Brasil, van a ser 3 años consecutivos. Van a ser 15, mano. Van a ser 15. Pues esperemos que no sea el caso, porque... Pobres. Ahora, el tema China que tú planteabas, Macario, tiene que ver además con sí ya una declaratoria de guerra entre Estados Unidos y China. Algo distinto del Económica, caso Guerra comercial, ¿no? Porque de la otra guerra sí hay un riesgo muy grande entre China e India por un lado, China y Filipinas por el otro, China y Taiwán y evidentemente a través de Corea del Norte, guerra directa con Estados Unidos. Esperemos que ninguna ocurra. Que ninguna ocurra, pero ya la confrontación económica que con México sigue siendo, pues en este mundo esquizofrénico en el que viven en Estados Unidos, donde uno habla y otros negocian, en el caso chino no tenemos eso. En el caso chino sí ya hay una queja abierta por parte del gobierno de Beijing diciendo, a ver, de lo que se trata aquí es de empezar a reventar lo que sería el mecanismo de comercio China-Estados Unidos. Bueno, pues entonces entraríamos en una fase de confrontación y esto sí es algo que puede alterar fuertemente lo que serían, digamos, el ciclo comercial, no solamente de Estados Unidos con China, sino con el resto del mundo, ¿no? Como le dicen los que se dedican a esto, la cadena de valor se va a romper porque estás produciendo en China cosas que requieren insumos de muchas partes del mundo y van a venderse al mundo desarrollado, especialmente Estados Unidos y Unión Europea. Romper eso significa alterar por completo el funcionamiento del planeta. Es un riesgo, sí es un riesgo. Y en medio de eso, pues está tratar de revivir el TPP, ahora con un nuevo elemento, quitando Estados Unidos, pero China está muy interesada en cambiar las reglas del juego y del comercio, precisamente en un contexto donde Estados Unidos echa un paso para atrás y ellos dicen, de aquí soy yo. En México ya hay muchísimas inversiones chinas precisamente previendo pues, qué es lo que se pueda desarrollar, inclusive en el sector energético. El problema de que sustituyas a Estados Unidos con China es que China no tiene un basamento financiero estable, ni es un sistema político que puedas confiar en él. Entonces sí es un riesgo bastante mayor. Bueno, tampoco en Estados Unidos. Sí, lo que sucede es que, bueno, pues estás hablando además de un gobierno o una economía china que mientras no alcance a definir cómo se va a manejar frente a los Estados Unidos, el resto del modelo de Asia-Pacífico o el resto del modelo con América Latina, pues queda temblando, ¿no? Y esa sería otra de las partes difíciles de manejar. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted el dinero en las elecciones en México. Ya el INE definió la enorme cantidad de dinero que se va a utilizar. No es responsabilidad del INE, es responsabilidad finalmente de los partidos políticos, pero bueno, ahora eso es lo que está a discusión. Esto es Dinero y Poder. Y 2018 será para los partidos políticos, dicen la gallina de los huevos de oro, un montonal de dinero de parte del Instituto Nacional Electoral. Recibirán 6,778 millones de pesos. A este monto hay que sumarle el presupuesto que se les asignará por parte de cada una de las entidades federativas, por lo que tendrán para gastar cerca de 12,000 millones de pesos el siguiente año. Apúntense, ¿no? Está bueno. Deberíamos hacer un partido. Ese es un gran negocio. Hay personas que lo han hecho, hay negocios familiares que están ahí. Pero, a ver, yo entiendo que el tema del financiamiento público, primero, no es culpa del INE. No, eso es lo que dice la ley. Claramente, esto es lo que los partidos políticos pusieron en la Constitución, esto se transformó en ley y el INE lo único que está haciendo es hacer el cálculo y diciéndole, esto es lo que ustedes me dijeron que hay que darles y yo se los doy. Ahora, viene el tema de la fiscalización y aquí es donde creo que el modelo se vuelve terriblemente perverso. Porque, primero, sacaron a los partidos políticos de los medios de comunicación en términos de la posibilidad de comprar tiempos en radio y televisión. Entonces, aquí la pregunta es, gastarse eso. ¿Para qué necesitan tanto dinero si el gasto sustancial de los partidos políticos, además en tiempos de campaña, son medios electrónicos? Y entonces aparece un montón de dinero que tienen aquí, que pues empiezan a tratar de buscar en dónde lo gastan y que tienen que además pues rendir cuentas de cómo lo manejan y viene toda una ingeniería electoral que han sabido pues utilizar de manera no siempre transparente ni legal. Y aunado a esto,
hay que meterle que, pues como este dinero no se puede usar para las cosas ilegales, o si se puede, nos cuesta mucho trabajo encontrarle el mecanismo, pues entonces hacemos uso de un mercado paralelo, y que es el dinero ilegal, que supuestamente estaba ya sellado bajo el principio de que para qué quieres ese dinero si ya tienes pero este otro me sirve, entonces sí, para meterme incluso a medios electrónicos y usar las maletitas y empezar a comprar lo que sea. Y creo que ese es el modelo de perversión en donde cada año has aumentado geométricamente la cantidad de dinero que reciben los partidos. Bueno, sí, primero, tienes toda la razón, el dinero público está creciendo casi de manera geométrica. Hay un cálculo que pusieron en la ley que les permite incrementar este gasto más rápido que la inflación inclusive, de manera pues que si esto no lo cortamos en algún momento, se van a tragar todo el presupuesto en pocas décadas. Entonces, esto no puede continuar mucho tiempo. Segunda cosa que también creo que tienes toda la razón, esta es solamente una parte del gasto de los partidos, aunque debería ser prácticamente todo, pero resulta que no sé las cifras con certeza, porque pues esto es conocimiento oculto. Los partidos gastan entre 3 y 5 veces esta cantidad de dinero en las campañas, lo cual significa que hay 4 pesos que vienen de manera ilegal por cada peso que se les está entregando del dinero público. ¿De dónde viene el dinero ilegal? Pues si tenemos suerte, viene de empresarios. Si la suerte es menos buena, lo están sacando del presupuesto. Y si de plano estamos pelas, el dinero viene del crimen organizado. Entonces, esto... ¿Con qué probabilidades? 30, 30, 30. No lo sé, depende del lugar. O sea, lugares donde hay más empresarios. Las tres son de horror. ¿No? Sí, este es el problema más importante, pero al final el problema es muy sencillo de describir. No se aplica la ley en México, ese es el problema. Es decir, hay mecanismos para vigilar el gasto, deberían utilizarse, habría que castigarlos o acusarlos por lavado de dinero a todos los partidos que usan esto que estaba yo diciendo, pero pues no veo que nadie tenga interés en hacerlo, no hemos logrado tener el Sistema Nacional Anticorrupción funcionando, no pasamos a la Fiscalía Autónoma, entonces pues estamos atorados, ¿no? Hay dos factores muy perniciosos en la fórmula que aritméticamente hacen que a la fuerza crezca este presupuesto. Uno tiene que ver con el número de electores, que pues tenemos un bono demográfico que nos va a durar en forma creciente, casi geométricamente, hasta el 2025. Tenemos las mayores cantidades de nuevos muchachos que cumplen 18 años, se incorporan al sistema electoral, sacan su credencial del INE, y eso les garantiza una dinámica de crecimiento, no como la población en su conjunto, sino la tasa a la que está creciendo precisamente ese segmento de la población. ¿Cuándo se va a acabar ese factor? Pues por ahí del 2070, cuando la población y el número de electores empieza a echarse un brinco. Pero el otro, que es todavía más pernicioso, va con el salario mínimo. Imagínate un escenario donde efectivamente se suba el salario mínimo, no sé, 10, 12%, nada más por recuperar. No va atado a la inflación. Y en ese contexto es doblemente pernicioso porque tienes el factor multiplicativo de la parte de los electores y de la parte del salario mínimo. Entonces no tiene llenadera. Simplemente esto, digo, para el buen funcionamiento de un instituto electoral y de los propios partidos, pues no es necesario tener este tipo de fórmulas para que exploten en el tiempo. Hay formas muy específicas de que esto no solamente se acote en términos de dinámica de crecimiento, sino se vaya reduciendo. Ahora, de fondo es, ¿quieres que se reduzca o no? Eso, porque cualquier fórmula matemática se puede aplicar para ese propósito, pero si no está definido el propósito inicial básico de si quieres darles más dinero o no, o lo quieres restringir, da lo mismo qué fórmula utilices. Este problema lo tenemos desde la reforma electoral de 2007-2008, que fue una reforma contraria a la dirección que traíamos y que ayudó a que este país se volviera un país democrático. Entonces, a mí me parece que esa reforma habría que corregirla, regresarnos un poco a la dinámica de apertura que traíamos previamente para hacernos como funcionan la mayor parte de los países del mundo, menos restrictivos, lo cual permite además vigilar mejor. Es
posible que podamos hacerlo el próximo año después de la elección presidencial, porque el causante de esa reforma o contrarreforma electoral va a llegar por tercera vez a la candidatura, ya o gana o pierde. Si gana, pues ya no le va a importar cómo se hagan las elecciones, y si pierde, ya dijo que ahora sí se va a ir a su rancho. Entonces esto podría ayudarnos a negociar una nueva reforma. Viene el problema importante con todas las leyes. Cada vez que uno hace una ley, hay un grupo de personas que se cuelga de esa ley para tener ingresos. Si tú haces una reforma, ese grupo va a tratar de impedirlo. Esto ha pasado con todo. Entonces aquí también estamos construyendo un grupo de personas que viven de esto. Mientras más rápido pudiéramos cambiar la ley, sería mejor. Híjole. El problema aquí radica otra vez en cómo verificar de manera más eficiente el gasto. Aquellos que se van por la idea de que hay que dar financiamiento público, porque si tú le permites financiamiento privado, lo que estás haciendo es pues vender la política a los privados, ¿no? Es decir, pues yo te doy dinero, empresario o crimen organizado o quien sea, a cambio de que si yo gano, recibo el contrato y es una inversión. Y eso es lo que hay que cortar. El problema es que hay que ser pragmático en esto, es decir, ¿cuál es el elemento que disuade al político para hacer esto? Y si es que tengo los recursos que vienen del Estado y me hacen que ya no tenga que recurrir a otro recurso, y eso ya me deja más libre. Lo que hemos visto ahora es que esto no ha funcionado así y que o encontramos mecanismos para fiscalizar de manera todavía más profunda a los partidos y que el tribunal y el propio INE tengan los dientes suficientes como para no solo multar, sino clausurar, anular registros, etcétera, de partidos, bajo el principio de que no pueden estar ni sobrepasando los gastos de tope de campaña, ni instrumentando políticas que lo único que hacen es simple y sencillamente pues generar un engaño, porque eso es lo que están haciendo. Y mientras les pongas multa, en política lo que se puede pagar con dinero es barato y seguirán haciéndolo. Y creo que esa es la parte en la que no hemos podido avanzar. Hay dos elementos en los que México ha avanzado muchísimo durante los últimos años y están ahí. Entiendo que no son parte de la ley electoral, pero lo que ha avanzado el SAT para fiscalizar es enorme y les podrían dar unas clasecitas al INE de cómo se hace. Y el otro elemento donde se ha avanzado brutalmente en este país es en lavado de dinero. Todas las medidas que están instrumentadas hoy en el sistema financiero en contra precisamente de este tipo de prácticas, a final de cuentas es intercambio de efectivo lo que se da precisamente en el transcurso de campañas y este dinero sucio que empieza a entrar de manera brutal en este segmento, hay avanzado muchísimas cosas. No necesitas empezar de cero, no necesitas inventar el agua tibia para ver cómo vas a entrarle a la fiscalización. Tienes que hacer a los partidos sujetos específicamente de este mismo tipo de revisiones que hace el SAT y que se hace en términos de todo este blanqueo de dinero, no solamente en México, en el mundo entero hay muchísima experiencia. No se necesita empezar de cero y se puede instrumentar muy rápidamente. El sistema electoral mexicano es probablemente uno de los mejores del mundo, incluso podría ser el mejor en muchas cosas. Nada más comparando cómo hacemos nosotros las elecciones y cómo hicieron en Estados Unidos, que fue reciente y todo el mundo se acuerda, es muy evidente la habilidad que se ha construido en México para llevar a cabo elecciones que funcionan bien. El día de la elección. Y todo el proceso que hace el INE para poder nombrar los funcionarios de casilla, llevar las cosas, esa parte funciona muy bien. Le cargamos al INE otras cosas adicionales y eso es lo que se le complica. Una de ellas es este asunto del dinero, otra es estar vigilando el contenido de los anuncios para ver si se aprueba o no se aprueba. Estas cosas son las que no son buenas. Ahora, en el tema específico del dinero, que es el que estamos discutiendo, lo que acaba de decir Ernesto es muy importante. Está el SAT, está el tema del lavado de dinero. Esas dos cosas aplicadas a los partidos políticos resolverían mucho, pero son los partidos políticos. Esto significa que son los mecanismos que tienen las personas para alcanzar el poder. Si alguien desde el poder los trata de atacar, van a decir, me están sacando antidemocráticamente de la elección. Y si llegan a ganar, van a correr al funcionario que hizo eso. Entonces, este es el problema, ¿no? Tienes incentivos naturalmente en contra de aplicar la ley. Por eso es tan importante que sea una cosa externa a los partidos. Por eso el INE ciudadano. Entonces, creo que habría que volverlo a dejar fuera de estas discusiones que los meten en política, porque de otra manera no se va a resolver. Y dejar que
esta parte de mal manejo del dinero la castigue el SAT o la castiguen los jueces por el tema de corrupción y lavado de dinero. Y finalmente obligar a una clase política a entender que no puede seguir jugando con esta dinámica porque terminará en contra de la de ciudadanía. una o de otra manera, pues finalmente haciendo pedazos a una democracia mexicana, porque esto no puede seguir funcionando. Sí, de es un esta riesgo manera. muy grande. Es un riesgo muy grande. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El señor Donald Trump, que pues sí, es cierto, es quien es y ahora ha enloquecido todavía más, no solamente en función de su discurso, sino también de los gestos y de lo que quiere hacer con su país. Esto es Dinero y Poder. Hace unos días el diario New York Times declaró en uno de sus editoriales como fallida la presidencia de Donald Trump. A unos días de la salida de Steve Bannon de la Casa Blanca, el diario neoyorquino afirmó que la administración de Trump era un desastre ambulante que ha demostrado incompetencia pura. Los tropezones del empresario se dan uno tras otro, desde la defensa de la respuesta que dio a la manifestación organizada por supremacistas blancos y neonazis en Virginia, hasta amenazar con paralizar al gobierno si es necesario para construir el muro en la frontera con México. El discurso de Arizona creo que es una muestra muy clara de pues, lo que ya habíamos visto en la campaña, pero creo que esta vez sí aderezado de una enorme desesperación, de un hombre terriblemente aislado, de alguien que perdió ya a una buena parte de su equipo cercano, que tiene que ir a refugiarse a su base allí a Arizona para tratar de volver a encontrar cierta fuerza, pero que hace pedazos lo que podríamos llamar el consenso norteamericano. No se refiere ni a lo que sucedió en Charlottesville, y si se refiere lo hace mintiendo, diciendo que pues, simple y sencillamente él nunca dijo lo que sí dijo, que era el haber equiparado de una o de otra forma a los manifestantes en contra del racismo con los propios racistas o neonazis o supremacistas. Quita esa parte como si estuviese en la Rusia estalinista, en donde podía, o en la Alemania nazi, donde podía quitar, deshacer una parte. Cut and paste. Sí, copy-paste y decir esto no existe. Hay un incidente gravísimo en el Pacífico de un buque norteamericano en donde 14 marines están desaparecidos, se presumen muertos, ni se acuerda de ellos. Se burla del senador John McCain, un hombre que votó en contra, es cierto, de la eliminación del Obamacare, un hombre que está sufriendo un cáncer cerebral, y se burla de él sin el más mínimo recato ante lo que se supone es una visión humanista que tiene que tener. Se burla del otro senador, de Flake, ahí, y utiliza una retórica de confrontación como de verdad no la habíamos visto en algo que, pues decíamos, platicaba con Macario en la radio, de verdad los gestos mussolinianos que maneja hablan de un presidente en donde después de terminar las cadenas de televisión, lo único que uno veía como denominador común eran las cejas así, amarradas de todos diciendo, ¿qué es esto? Es terrible, pero además tiene una connotación muy especial cuando se refiere al policía Joe, que bueno, sabemos que era un represor terrible que ha cometido. A Joe Arpaio. A Joe Arpaio, exactamente. Y sin decir que está en contra de que esté en un proceso de la naturaleza en la que está, simplemente lo defiende de manera muy importante, flagrante, enfrente de todos, diciendo no podemos procesar a policías, inclusive que hayan cometido este tipo de delitos, literalmente en un contexto en el que la gente se queda pasmada. ¿Qué es lo que nos está diciendo el señor presidente? Nos está diciendo que no debemos procesar a alguien que cometió un delito. Nos está diciendo que de todas maneras, aunque lo procesemos, va a estar bien, que él va a influir en ese proceso para que a Joe Arpaio literalmente quede libre, exonerado. Híjole, ya son cosas verdaderamente terribles que van en contra del propio sistema estadounidense de justicia. Están pasmados.
literalmente, y el sistema en términos de sus balances y contrabalances, pesos y contrapesos, literalmente no ha funcionado hasta este momento. Sí se empieza a acorralar, pero eso va a llegar a un momento de locura efectiva que ya está presente en él, pero de locura a ver hasta dónde llega en todo el proceso del sistema norteamericano. El daño es muy fuerte ya y puede ser mucho peor. Yo creo que es importante que los amigos del auditorio les quede claro que este discurso en Arizona, en Phoenix, fue el primer evento público de la campaña de reelección del señor Donald Trump. Es decir, el señor está pensando en reelegirse. Esto no importa si ocurre o no, lo importante es que el acto es de campaña y por lo tanto regresa a ser el mismo personaje de la campaña, con una diferencia. Ya no es un candidato, es el presidente. En la campaña tú puedes tratar de polarizar para ganar votos. Siendo presidente no lo puedes hacer. A mí me parece que esto lo que está mostrando muy claramente, esta desesperación a la que tú te refieres por el aislamiento en el que está, es por qué Estados Unidos ha logrado ser la democracia de más larga duración en la historia. Creo que aun cuando evidentemente hay racistas, neonazis y supremacistas en Estados Unidos, hay más personas preocupadas en mantener la estabilidad del país que los racistas. Y esto se ha notado en el abandono que ha estado sufriendo el señor Donald Trump. Lo abandonaron los empresarios, lo abandonaron los artistas y creadores que estaban en otro de los consejos que él había convocado, lo abandonan ya los republicanos, los medios de comunicación en general lo han estado abandonando, de manera que se quedó totalmente solo y lo han ido obligando a quitar las piezas que él había colocado en la Casa Blanca, al extremo de que hoy quien está gobernando Estados Unidos son los militares. Y esto creo que vale mucho la pena recordarlo. Quien está controlando el funcionamiento del gobierno estadounidense son los generales John Kelly como jefe de gabinete, el general McMaster como jefe de seguridad nacional y el general Mattis como jefe de la defensa nacional. Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. Ahora está ocurriendo porque están controlando ese señor. Entonces, Estados Unidos se mueve en una dinámica en la que hay tres posibilidades. Tener a este energúmeno ahí mismo causando una polarización que puede ser verdaderamente grave. La segunda es que los militares continúen gobernando y a ver qué pasa. Y la tercera, que yo creo que es la más eficiente, es hay que quitarlo. Y ya hay un consenso entre la clase política de que se tiene que ir. El mismo presidente o dirigente de la fracción parlamentaria de los republicanos en el Senado está ya haciendo consultas para juntar los votos. El caso de la colusión con Rusia parece ya estar armado. Ayer el abogado muy famoso, amigo de Comey, que trabaja en Estados Unidos en una de las universidades, narraba con mucho detalle en las redes sociales hasta qué punto el señor Jeff Sessions resultó ser el instrumento de conexión con Rusia y cómo ya en este momento el investigador Mueller lo tiene con al menos 3 perjurios claros, de forma que lo puede usar para bajar al señor Trump. Entonces, ahí va el proceso. Pone nerviosos a todos, pero probablemente lo que nos enseñe Estados Unidos en los próximos meses o semanas es que esa democracia funciona y puede acabar incluso con este tipo de amenazas y ojalá así sea. Pues que se apuren. Hay un elemento adicional muy importante que es el gran jurado, lo que le dicen en Estados, el grand jury, que se constituye en la ciudad de Washington para ver los aspectos financieros de la relación con Rusia. Eso es lo que más nervioso tiene al señor Trump, porque no se están yendo nada más al proceso de la campaña, se están yendo mucho más atrás en esta relación y vinculación que tiene las industrias Trump con dinero de toda índole proveniente de Rusia. Y eso sí tiene muy nervioso, en muy buena parte, y hay muchos argumentos que dicen esta parte de no querer enseñar sus declaraciones de impuestos de 2008, 2009, no tiene que ver con haber evadido impuestos, él lo dice con un descaro brutal, tiene que ver con una cantidad de financiamientos que vinieron de lugares desconocidos y desde entonces se está haciendo este tipo de vinculación. Este grand jury se constituye no en una zona amigable para Trump, se constituye en Washington, D.C., que es donde perdió por más de 60 puntos. Prácticamente todo el mundo votó en contra. Es. Ahora, hay que recordar, y esta es la parte importante, es nunca en la historia de los Estados Unidos uno había visto a cadenas de televisión como ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, todas, cuando tú ves a los conductores de los programas diciendo
el presidente está desquiciado. Esa fue la el palabra. El presidente está fuera de sí, es insane. El presidente está... Esto va más allá de una crítica a lo que podríamos llamar el caso Nixon, de que si es corrupto, de que si es inepto. Aquí ya se generó un consenso en donde estás hablando de una persona que está fuera de sus cabales, que no tiene un equilibrio mental determinado y que a partir de ello es necesario removerlo. Es algo que verdaderamente no se había visto en Estados Unidos, y esto es... De acuerdo, en algún momento, en alguna película en los Estados Unidos que se manejaba era sobre un tema relacionado con una cuestión académica en donde se discutía en un salón de clases si era posible que en Estados Unidos surgiese un dictador. Y entonces venía esta discusión precisamente de cómo las instituciones lo iban a terminar por contener. Y este es el problema. Esta ficción hoy se les convirtió en realidad, ¿no? Porque el tiempo que tarda desde que el señor Trump dice algo a que se lance el primer misil nuclear son 4 minutos. Y no hay más. Así que si no lo quitan, pues estamos a 4 minutos del desastre todos los minutos del día. Así es. Y no está solo, porque hay otros locos también en otros Pegaditos lados. a otros lados, exactamente. Su amigo al que quiere mucho allá en Corea del Norte, ¿verdad? Que se parecen mucho a él. Gracias, Vera Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Y en el Poder estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.